Muy buenas noches a todas y a todos. Qué gusto tenerles en casa llena. Distinguidas autoridades, compañeras, compañeros, ministros, asambleístas, estudiantes, público presente. El Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, junto al Instituto de Pensamiento Político, IPP, se complace en la noche de hoy de poder presentarles la conferencia de las implicaciones de los paraísos fiscales y la liberalización financiera en las economías del sur, a cargo del doctor Ha-Hu Chang, conocido por ser uno de los economistas más destacados del planeta en el campo de la economía heterodoxa, destacado especialmente por sus trabajos, artículos y libros críticos al modelo neoliberal que actualmente configura la globalización. Para CIESPAL, como para el IPP, es de crucial importancia abrir este espacio para que reflexionemos la noche de hoy sobre uno de los problemas que más aquejan a nuestras economías en vías de desarrollo y que es el relacionado con esta versión legalizada por el sistema neoliberal de fuga de capitales, conocido en el argot cotidiano como paraísos fiscales. Planteamos este panel de la noche de hoy para no perder la perspectiva como ecuatorianos y latinoamericanos sobre el tipo de sociedades que queremos construir. Sociedades de una solidaridad real, en donde cada uno de sus ciudadanos participa y se involucra en el desarrollo en función de sus capacidades, o si queremos seguir reproduciendo ese modelo de sociedades del privilegio y de las grandes desigualdades apalancadas en la caridad o en una que otra migaja comprendida como tentempié de la pobreza. Como ya nos recordaba ese importante filósofo ecuatoriano latinoamericano Bolívar Echeverría, observar y comprender esas herramientas del capitalismo, como son en este caso los paraísos fiscales, contribuye a esclarecer aún más por qué en nuestros días la escasez y junto a ella la pobreza no son una consecuencia negativa del sistema capitalista, sino que son justamente lo contrario, el resultado de su triunfo. Y es que a pesar de toda la riqueza generada en el planeta, lo suficiente como para erradicar la pobreza de la faz de la tierra, el neoliberalismo se ha organizado de tal manera que la mitad de la riqueza se encuentra hoy en manos del 1% más rico y, como si esto fuera poco, ha creado y legalizado mecanismos como son los paraísos fiscales para que esta riqueza se reproduzca aceleradamente en pocas manos a costa del bienestar del resto de los ciudadanos. Cuando el sistema capitalista, en contubernio con los estados, nos plantea la evasión tributaria como algo natural y propio de la vida en sociedad, los estados, en lugar de defender los intereses ciudadanos, se tornan cómplices de una serie de violaciones de los derechos humanos, puesto que todas estas cuantiosas cantidades de recursos económicos que se fugan del país son extremadamente necesarias para poder invertir en los distintos servicios públicos como son salud, educación, jubilaciones, hospitales, escuelas, etcétera. Todos esos importantes ingresos que dejamos de percibir como país cada día, cada mes, cada año, podrían contribuir directamente en el fortalecimiento de nuestras economías, en la generación de empleos, así como en el desarrollo de los programas de inversión en ciencia, tecnología, energías limpias o en infraestructuras y transportes. Dejar de atender los requerimientos básicos de la ciudadanía para proteger la evasión fiscal que beneficia a ese sector pequeño de grandes capitalistas es, por lo tanto, un atentado a nuestros derechos y es a su vez el fomento de una cultura de la ganancia y enriquecimiento desmedido, completamente desvinculado de nuestras sociedades y de las necesidades reales de los más pobres.
La conferencia que les presentamos la noche de hoy es al mismo tiempo un llamado a la sensibilización, puesto que como ciudadanos de un país y de un continente de enormes desigualdades, no podemos perder el sentido de la solidaridad nacional, sobre todo cuando sabemos que el único patrimonio de los más pobres, de aquellos conciudadanos que no tienen nada, son esos servicios públicos que el Estado debe garantizar y construir con esos recursos que reposan en el exterior y que para nosotros como país y como región terminan siendo indispensables. En épocas electorales como las que vivimos hoy, tiempos en el que se encienden los discursos rimbombantes, recordemos que hacer país es contribuir con el desarrollo de todos, lo que implica superar ese pensamiento colonial de extracción y fuga de recursos al extranjero que termina beneficiando únicamente el enriquecimiento personal y excluyente. Tener conciencia de nuestra realidad de injusticias y desigualdades nos obliga a dejar de ser cómplices con la cultura de elevación normalizada que afecta tanto a nuestro país como a toda América Latina. Pero ya, sin ánimo de agotar más del tiempo, quiero darles la bienvenida a todos a CIESPAL, a esta su casa, donde queremos pensar junto a ustedes nuestras sociedades con una visión crítica y comprometida. Les deseo a todos, en nombre de CIESPAL, un lindo año 2017 y sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida al presidente del Consejo de Administración de CIESPAL, Julio Peña y Lillo. En este momento damos la palabra al doctor Fander Falconi, quien hará la introducción y la presentación del doctor Ha-Joon Chang. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a CIESPAL por la generosa acogida para realizar este acto. También quiero agradecer al Ministerio Coordinador de Talento Humano y concretamente al ministro Andrés Arauz, que nos acompaña esta noche por todas las gestiones alrededor de la venida del doctor Ha-Joon Chang. Como ustedes saben perfectamente, el doctor Ha-Joon Chang es un economista influyente en el mundo por la fuerza de sus ideas. Es especialista en economía del desarrollo y profesor de la Universidad de Cambridge. En 2005 obtuvo el premio Leontief, justamente por ampliar las fronteras del pensamiento económico. Entre otros libros, es autor del famoso Patada a la escalera, la estrategia de desarrollo en la perspectiva histórica, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, economía para el 99% de la población, entre otros. El profesor Chang propone darle un rol protagónico al Estado para superar las anomalías o las fallas de mercado. Es decir, se ubica dentro de la perspectiva económica dentro de una corriente más heterodoxa que cuestiona las teorías convencionales alrededor de la economía y su manejo. El doctor Chang plantea la necesidad del proteccionismo o de generar barreras comerciales para países que requieren dar saltos en sus niveles de desarrollo, más aún cuando a lo largo de su historia económica las naciones hoy ricas así lo hicieron y lo siguen haciendo. Basta ver la fuerte acción política justamente el día de ayer de Donald Trump para generar un conjunto de medidas proteccionistas para defender a una empresa transnacional, la empresa Ford, para que opere en los Estados Unidos y no en México. El profesor Chang sugiere evitar caer en las trampas de especialización. Esto es la extrema dependencia de nuestras economías que se sostienen en los productos primarios y plantea una diversificación inteligente. Él le llama un desarrollo industrial sustentado en el conocimiento y en la innovación. La conferencia de hoy es sobre las implicaciones de los paraísos fiscales y la liberalización financiera para las economías del sur. Los paraísos fiscales, como bien nos reseñaba Julio Peña, atentan contra los sistemas democráticos de nuestros países. Hay un relativo consenso en la disciplina social y en la economía de que la inequidad social proviene de la carencia de empleo, de la ausencia de oportunidades de los ciudadanos y de la falta de pago de impuestos, incluyendo los dineros lícitos o ilícitos depositados en los paraísos fiscales.
Finalmente, los paraísos fiscales y los dineros que se depositan ahí constituyen una salida negativa y perversa de flujos para nuestras economías y fundamentalmente para nuestros ciudadanos. Al respecto, sorprende la última pirámide de acumulación global presentada por el Credit Suisse Research Institute. Recientemente, en días pasados, publicó su informe. Apenas el 0.7% de la población mundial concentra el 46% de la riqueza del planeta y el 73% de la población global tiene apenas el 2.4% de esa riqueza. El capital parece que crece como un caballo desbocado, no puede tener frenos y por eso busca los paraísos fiscales. Y como los grandes capitalistas no tienen regulaciones internacionales, poco importa que su evasión fiscal robe la asistencia social a los pobres. Son los piratas del siglo XXI, roban en sus propias casas y lo depositan sus dineros en otros paraísos fiscales, no solo en Panamá y en alguna isla exótica, sino además en Estados Unidos, en el estado de Delaware y en otros países llamados eufemísticamente desarrollados. Este dinero, paradójicamente, se utiliza muchas veces para generar préstamos de usura a nuestros propios países y así se genera un circuito perverso en términos de las finanzas internacionales. ¿Por qué existen paraísos fiscales? El propio profesor Chang nos quita la venda de la ingenuidad y nos dice, porque los países ricos así lo permiten. Si Estados Unidos enfrenta a los paraísos fiscales de la misma manera que lo hace con los países que comercian con Irán o con Cuba, no existirían países fiscales en el mundo, dice el profesor Chang. Asimismo, los ingenuos piensan que podrán usar la misma escalera de los países desarrollados. A mi juicio, la escalera de los países desarrollados ya no resiste a un segundo usuario, debido a la inequidad social que se genera por las perversas relaciones internacionales y por la forma como hemos rebasado los límites planetarios. Es decir, no es posible. Parafraseando la famosa serie de televisión Misión Imposible, podemos decir que esa escalera ya se autodestruyó hace tiempo atrás. Tengo el honor de presentarles al doctor Chang. Sean ustedes muy bienvenidos y les dejo con la conferencia magistral del doctor Chang. Buenas noches. Right. Well, Bien, thank you very much, everyone, muchas gracias a todos coming to listen to me, and por venir a thank escucharme you for all those y muchas gracias kind introduction, por la gentil introducción Mr. Peña and que los señores Peña Dr. Falcone has y el given doctor me. Falcone me han dado. Yes, I was asked to talk about A mí the me issues pidieron of justamente que financial hable liberalization and tax sobre havens. las implicaciones de los paraísos fiscales y la liberalización financiera, pero quiero ampliar, necesito ampliar este tema para que estos problemas puedan verse en una perspectiva más general, porque no son problemas aislados. Estos problemas se relacionan a cómo, por ejemplo, ustedes manejan el presupuesto nacional y las deudas nacionales, al igual que las finanzas se relacionan a cómo se financia el desarrollo económico, y es por eso que he decidido hacer una charla más amplia en este sentido, aunque en lo posterior hablaré justamente de los paraísos fiscales y la liberalización financiera. Well, in the last 10 years En los of, últimos 10 años Korea government, del gobierno del presidente Ecuador Correa, has achieved el Ecuador quite a lot. ha logrado mucho. Per capita income growth rate La tasa de crecimiento del ingreso per cápita en términos reales, es decir, tomando en cuenta la inflación, solía ser del 1% anual entre 1990 y el 2006, but it rose to pero 3% a creció year al 3% anual entre 2007 y 2015. The figure would be 3.5% per year. Alrededor del 3.5% por año, Counted only until 2014 because
se tenía como crecimiento hasta el 2014, pero en el 2015, debido al colapso de los precios del petróleo que va más allá del control del Estado, el crecimiento se contrajo. Tal vez no piensen que hay un gran cambio entre el 1 y el 3%, pero si es que se mantiene por un periodo de tiempo mayor, la diferencia es realmente importante. Si es que crecemos al 1% al año por 20 años, al final de los 20 años, el ingreso será del 22% más alto de lo que era al inicio. Si es que hablamos de un 3% de crecimiento, el crecimiento al final de los 20 años va a ser de 80% más de cómo iniciaron. Entonces, si es que se puede mantener este crecimiento del 3% por otra década, de hecho, van a haber incrementado su ingreso en un 80%. Ahora, claro, esta no es la tasa de crecimiento que se tiene en el este de Asia, que se experimentó en Japón, Corea, también, pero son números reales y se debe tener en cuenta que si es que se hace las cosas mal y se devuelve el gobierno a la gente que manejaba un 1% de crecimiento, hay una consecuencia seria para su bienestar. También durante la última década ha habido una extensión de los servicios de seguridad social con el objetivo explícito de eventualmente establecer un estado de bienestar universal. Y en parte como resultado de esto, la distribución del ingreso ha mejorado significativamente. De acuerdo con un estimado del Banco Mundial, el índice de Gini, que mide la inequidad del ingreso, donde el 1 es equidad total y el 0 es la inequidad total. Este número en Ecuador cayó de 0.543 en 2007 a 0.454 en 2014. Ahora, 0.454 sigue siendo un estándar alto de acuerdo a los estándares internacionales, pero es más bajo que muchos países latinoamericanos y es el más bajo jamás alcanzado en la historia del país. Y esto, justamente en los registros se vio que el índice Gini en Ecuador nunca estuvo debajo del 0.5 antes del gobierno del presidente Correa. Entonces, tenemos un incremento en la aceleración del crecimiento. Tenemos también que para el futuro del país, los últimos 10 años han presentado mejoras significativas a nivel de infraestructura como carreteras, puertos y viviendas. Tal vez se hayan acostumbrado ya a esto, pero comparado con 5 años atrás, las carreteras y los aeropuertos son todas estas mejores que se pueden ver a nivel superficial, son muy impresionantes y muy importantes para el futuro del país. También ha habido una importante inversión en educación. Aquí tenemos los números, pueden verlo en la diapositiva, no voy a entrar a profundidad al respecto, pero la inversión en educación es la inversión más importante para el futuro del país, porque si no se educa a la gente bien, no van a tener una fuerza laboral, una fuerza de trabajo productiva. Entonces, esto es un logro muy importante. También, a nivel conceptual, durante el gobierno de Correa, el país también ha redefinido su estrategia de desarrollo de manera que sea más compatible
with nature and con la indigenous naturaleza y las comunidades communities, and more indígenas, significantly couch this this change in y the se ha constitution visto, and other se ha laws. redactado este cambio en las constituciones y en So these otras are the leyes. achievements, Estos but son los logros, there are entonces, challenges pero ahead. también se ven desafíos hacia el futuro. The country has tried to develop the El manufacturing país industry, ha tratado de desarrollar la to diversify industria the de economy. fabricación, The de share of diversificar la manufacturing sector in GDP has economía, been stuck at pero la around 30 to participación del 50%. sector manufacturero en el Countries PIB still se ha heavily mantenido reliant en on torno oil for al export. 13 y al 15%. El país sigue dependiendo en gran medida del petróleo, alrededor del 30%, y las exportaciones totales. Pero el 56% fue su máximo en el 2008. Esto bajó justamente el 30% debido al colapso de los precios del petróleo, pero es importante este recurso como tal, y si es que tomamos en cuenta otros recursos como el banano y el camarón, en la cima del boom petrolero, el 85% de las exportaciones se concentraba en tres recursos. Y tenemos también otras exportaciones como pescado, café, cacao. Incluso algunas de las exportaciones no tradicionales son esencialmente recursos naturales procesados como conservas de pescado y harina de pescado. Entonces, esta economía estructuró esto. Y se pudo ver qué tan vulnerable es la economía con la fluctuación de los precios de los commodities y del petróleo. El gobierno de Corea ha estado consciente de la necesidad de una transformación a nivel de la matriz productiva a través de la diversificación y ha intentado promover algunos sectores prioritarios que incluyen varias industrias, y tal vez en parte debido a que hay muchos sectores prioritarios, entonces la atención del gobierno ha estado dispersa y la diversificación resultante ha estado limitada. A menos, entonces, que se adopten medidas políticas más centradas y más fuertes para la diversificación y, lo que es más importante, mejorar la economía, manteniendo justamente industrias productivas, el país no podrá mantener su desarrollo a lo largo del tiempo, a largo plazo. Para diversificar la economía, el Ecuador debe enfocarse en el desarrollo de industrias manufactureras de alta productividad, cuyos beneficios son bien conocidos. No voy a profundizar en esto, porque a pesar de que hay un mito de la economía de conocimiento postindustrial, los países ricos, a excepción de los paraísos fiscales como Mónaco, se han desarrollado en base a la industria manufacturera. Y tenemos países como Suiza y Singapur que se han desarrollado en base a los servicios. Entonces, pensemos nuevamente, estos son países con los resultados en nivel de industria manufacturera más altos del mundo. De hecho, Suiza tiene la industria manufacturera más grande del mundo. Entonces, aquí en varios casos vamos a enfatizar la importancia de desarrollar la industria manufacturera, pero esto no quiere decir que Ecuador debe ignorar las actividades tradicionales como la agricultura, porque todavía hay un margen para el crecimiento de la productividad y la diversificación dentro de lo que es la agricultura. Y hablamos también de la diversificación horizontal, es decir, la introducción de nuevos cultivos agrícolas.
y But secondly, also, porque necesitan proveer while también, developing the manufacturing industries, a medida que se desarrollan las industrias de need manufactura, these agricultural se and other necesita primary commodity industries la agricultura e industrias de commodities to primarios provide the para foreign exchanges proveer necessary for the imports los of intercambios machines necesarios and technologies for the new para manufacturing industry. máquinas, para las importaciones de máquinas y tecnologías para las nuevas industrias manufactureras. You need to buy a lot of Entonces, equipment, you need to si es que quieren tener este tipo de industria, se necesita mucho equipo, mucha tecnología. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? you have to maximize Se necesita the primary maximizar export in the short run. las exportaciones primarias a corto plazo. The important point here is that El punto importante en este sentido the free market, free trade economies es que las economías de libre comercio no piensan a largo plazo. exporting shrimp and Dicen, banana, está bien que so you exporten should keep banano exporting it, and y somehow, mysteriously, 30 camarones years later, you will be exporting y electronics sigan and exportando y biotechnology products. después misteriosamente empiezan a exportar tecnologías. No, no funciona así. Se necesita desarrollar estas industrias, pero hasta que estén desarrolladas se necesitan industrias de transición para poder obtener Buy the machines and intercambios, technologies para that you need poder for them. comprar, tener las divisas necesarias para importar máquinas y tecnologías. Como país en vías de desarrollo, se tienen capacidades limitadas para generar sus propias tecnologías y necesitarán comprarlas de otros países. Yeah, the country should also think about the Ecuador supporting también some debería high pensar en productivity apoyar services algunos de los servicios de alta productividad, ecotourism, como el ecoturismo de alta gama y las industrias culturales. tell my Ecuadorian friends Yo les that, digo your a mis country has amigos a major ecuatorianos que tienen un problema de marketing muy grande a nivel de país, Panama hats, desde los sombreros de Panamá, ecotourism. que son ecuatorianos. Have the best Entonces, product and en you can sell it. ecoturismo tienen el mejor producto y You deben might have the venderlo. highest, biodiversity in the world, Tal but vez tengan la mayor biodiversidad del mundo, pero cuando les preguntan a los europeos y a los Costa Rica, estadounidenses, piensan en Costa Rica, no saben de Ecuador. and wonder Cuando ven y se preguntan, ven documentales de las Islas Galápagos, ¿y cuántos documentales enfatizan que esto es territorio ecuatoriano? Tal vez la gente ni siquiera sepa que esto le pertenece a Ecuador. and Andrés, Y Andrés Arauz también me Arauz decía el día de hoy que en la en las guías de turismo hablan de Latinoamérica y las Galápagos, como que las Galápagos fueran un país aparte. Entonces son estas cosas realmente las que deben ser desarrollados en su mayor potencial, pero a nivel fundamental se necesita industrializar. So in today's talk, I would discuss Entonces, first of all what needs to be ahora done vamos a discutir qué es lo que se debe hacer en términos de diversificación y desarrollo de la economía, y después vamos a tratar impuestos, finanzas, etcétera. Entonces vamos a hablar primero sobre las políticas de mercado e industriales. Tenemos diversas teorías económicas que van desde el argumento de la industria infantil de Alexander Hamilton, pasa por la teoría de Albert Hirschman de las vinculaciones, hasta las teorías neo-schupperianas de aprendizaje y la innovación, que nos han enseñado que el mercado libre no genera automáticamente la diversificación y la modernización. Por el contrario, es probable que las políticas de libre comercio mantengan a los países más pobres atascados con una estructura económica poco diversificada y dependiente de los recursos naturales, por lo que es necesario que intervenga el gobierno para desarrollar actividades de alta productividad, especialmente en el sector manufacturero. Y en la historia de los países ricos en sí mismos se puede ver que
los gobiernos deben proteger y subsidiar a las industrias infantes para poder obtener experiencia de producción e invertir en productividad. Y esto no es que las economías milagrosas del este de Asia, de Japón, Corea, Singapur. Tenemos también Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia, Finlandia, Noruega, que utilizaron políticas industriales para desarrollar sus economías. Y he hablado de esto en varios de mis libros. Por ejemplo, tenemos Pateando la Escalera. La siguiente diapositiva, por favor. Esto se publicó en español mexicano por Siglo XXI. Y tenemos otro libro que es ¿Qué fue del buen samaritano?, que se tradujo al español. Y el siguiente a español argentino. Entonces, estos libros les dicen en detalle cómo los países ricos han desarrollado sus economías a través de políticas intervencionistas. Lógicamente, hoy en día hay restricciones sobre lo que se puede hacer para promover las industrias infantes, porque tenemos el acuerdo de la OMC y los TLS bilaterales y regionales. Ahora, una vez dicho esto, podemos ver que tal vez las políticas industriales y comerciales activas se han vuelto imposibles. A veces digo que la OMC es el mejor amigo de los oficiales vagos en los países en vías de desarrollo, porque si es que los ministros dicen, vea esto, miren las soluciones, ellos deben decir que el ministro ha sido eliminado por parte de la OMC. No van a buscar en los acuerdos de 1.400 páginas. Hay muchas cosas, sin embargo, que se pueden hacer. Se puede, por ejemplo, utilizar medidas legales dependiendo en el país. Podemos utilizar tarifas de emergencias, algunos del 40% en algunos países. Ecuador ya lo ha hecho antes. Y también se puede imponer tarifas de emergencia para importaciones, para el sector de importaciones, para que en una industria en particular mejore y se pueda imponer esta tarifa específica. También se puede utilizar muchos subsidios. Algunos han sido impugnados por la OMC, como los subsidios de investigación y desarrollo, la mejora de las regiones desfavorecidas y el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Todos los subsidios pueden ser retados por la OMC, justamente porque son subsidios que los países ricos normalmente utilizan, los subsidios de la investigación y desarrollo, aquellos para mejorar regiones desfavorecidas y para el desarrollo de tecnologías que respeten el medio ambiente. Todos estos subsidios se pueden utilizar de manera segura. El gobierno puede brindar apoyo a la comercialización de exportaciones, tanto a nivel de productos individuales como a nivel de mercados, y a nivel de ejercicio de creación de una imagen para la marca nacional, como por ejemplo, hecho en Ecuador, made in Ecuador. Empezar a ver propaganda para Ecuador en buses en Londres, por ejemplo, nos dice que se está haciendo algo sobre el problema de marketing del que hablamos anteriormente. Y al promover la marca nacional, el ecoturismo que mencioné anteriormente puede desempeñar un papel importante
promoviendo una imagen fría del país, una imagen cool del país como líder mundial en temas de conservación de la biodiversidad y de sostenibilidad ambiental. Also, there are some policy measures También tenemos algunas medidas políticas que son intrínsecamente domésticas en su naturaleza y por lo tanto no están sujetas a acuerdos internacionales. Tenemos políticas de adquisiciones que favorece determinados tipos de empresas o determinados tipos de actividad económicas. Tenemos el uso de empresas estatales, apoyos a las pymes, impuestos a la exportación, y los países desarrollados los están utilizando, people talk about pero la gente the Silicon Valley. habla sobre Silicon Valley y sobre la cultura de capital de riesgo, pero Silicon Valley nunca hubiera existido sin las políticas de adquisiciones del gobierno de los Estados Unidos y de la financiación de investigaciones que se ha llevado a cabo. A veces bromeo y digo que el estado más exitoso en términos de desarrollo de nuevas tecnologías ha sido la milicia de Estados Unidos, aunque no sea una compañía como tal, porque las tecnologías que los Estados Unidos ha utilizado han sido justamente financiados por el ejército. Poca gente sabe de esto. Tenemos nuevas economías de información y realmente este tipo de tecnologías fue financiada por la Marina de los Estados Unidos. También tenemos a nivel de aerodinámica empresas muy importantes que se utilizan por países desarrollados. Tenemos también otro caso que es de Singapur, que el 22% del PIB de Singapur se lo produce por las empresas de Estado. En este caso tenemos que las políticas de libre comercio y la inversión que se ha dado. Nunca se va a escuchar que el 22% del PIB va a ser producido por las empresas estatales o por el gobierno. Y la razón por la que Singapur no puede tener un impuesto relativamente bajo es porque tienen tantas empresas estatales muy buenas. Entonces, aquí justamente podemos ver que los impuestos bajos son buenos y son posibles justamente porque el gobierno tiene es dueño del 22% de la economía. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, los países en desarrollo como el Ecuador deben ser muy cautelosos al firmar acuerdos de libre comercio con los países ricos, ya que restringen las opciones políticas y por lo tanto limitan sus capacidades de desarrollo. Pero no estoy diciendo que nunca deban firmar tales acuerdos, porque a corto plazo estos acuerdos pueden traer beneficios, mercados más grandes, pero a largo plazo se ve el problema porque tenemos en la importación de productos más avanzados y es difícil desarrollar la industria aquí. Entonces, justamente se está haciendo un intercambio entre el acceso a corto plazo y la necesidad a largo plazo para la promoción de la industria, las industrias infantes. Una manera más fácil de hacer esto puede ser firmar un acuerdo con una vida útil limitada, digamos de 15 a 25 años. Tenemos que en el siglo XIX en Europa los TLCs tenían típicamente 20 años de vida. Entonces, si es que se lo puede revisar y renegociar, estos 20 años van a tener más cabida a la protección de las industrias que quieren proteger
que quieren desarrollar en las siguientes fases. De momento, estos acuerdos se consideran como un matrimonio de capital, no hay divorcio, una vez que se firma es para siempre. Entonces, no me opongo a decirles exactamente qué hacer, pero deben ser muy cautelosos al momento de firmar los TLCs y ver la forma de reconciliarlos, justamente de negociarlos con su asociado, que sería en este caso un país rico, o poner un tiempo límite de vida, pero la idea es estar conscientes de los intereses nacionales. Y en relación a las regulaciones del IED, tenemos que a menos que se establezcan medidas políticas para maximizar la transferencia de tecnología, el abastecimiento local y la capacitación de gerentes y trabajadores locales, la IED traerá pocos beneficios duraderos a los países en desarrollo como Ecuador. Es por esta razón que los países ricos de hoy controlan muy fuertemente la IED. Se necesitan estas políticas entonces para asegurar que los inversores extranjeros realmente se mantengan. Y países como Corea y Taiwán han sido muy exitosos con este tipo de políticas, porque no hablaron de IED en general, sino Singapur y Malasia, por ejemplo, dependían en gran medida, pero tuvieron éxito porque su enfoque estratégico se dirigía a determinadas industrias y empresas, ofreciendo apoyos personalizados, infraestructura dedicada e incentivos fiscales específicos. Incluso países como Singapur e Irlanda tuvieron éxito justamente porque pudieron atraer a la inversión extranjera ofreciéndoles justamente este tipo de apoyos personalizados. Entonces, si es que hay alguien que le guste lo que ustedes están haciendo, pues pónganse objetivos. Si es que hablamos de farmacéutica, biotecnología, hablamos en términos de compañías, de qué es lo que se quiere obtener, pero también pregúntenles qué pueden dar. Hacer un negocio personalizado de manera que haya un valor agregado mayor en las actividades debido a la infraestructura dedicada, ingenieros y trabajadores bien capacitados, ayuda del gobierno, incentivos gubernamentales también, para poder tener tecnología y lograr que la gente local se capacita. Esto es un enfoque distinto, un abordaje distinto de lo que dice el Banco Mundial, en donde dicen que hay que minimizar la regulación, minimizar los impuestos y darles la bienvenida a este nuevo desarrollo. Ningún país se ha desarrollado en este sentido. Ustedes deben crear su propio destino. Nuevamente, gracias a las restricciones de la OMC sobre cómo se puede regular la IED, entonces tenemos que el acuerdo sobre las MIC, las TRIMs, prohíbe los requisitos de contenido local y los requisitos de equilibrio de divisas. Entonces, tenemos también el GATS, que es el Acuerdo General sobre los Servicios, que restringe la capacidad de los países para restringir la IED en servicios. Entonces, aquí justamente tenemos que esto dentro de la OMC restringe la inversión extranjera directa en servicios. Tenemos también
Otra problemática, tenemos los TLS y los TBIs que restringen las medidas reguladoras que reducen los beneficios de las empresas transnacionales. No voy a entrar en detalle, pero esto básicamente hace que el gobierno tenga un duro trabajo al momento de regular estos aspectos. Algunos países, su país, no incluye este en los TLCs con la Unión Europea y ha impuesto restricciones adicionales al uso de los requisitos de la industria conjunta. Sin embargo, a menudo esto se incluye en estos acuerdos y puede ser un elemento problemático sobre los acuerdos como tal. A pesar de estas restricciones, pasemos de diapositiva por favor, a pesar de estas restricciones hay muchas medidas que se pueden utilizar bajo el acuerdo de TRIPS para poder hablar de un riesgo conjunto. Tenemos limitaciones de la propiedad de acciones en el extranjero, transferencia de tecnología, capacitación de trabajadores, entre otros, e incluso cuando hablamos de cosas como requisitos de contenido local, el país anfitrión siempre puede hacer un trato informal con la empresa inversora para promover el abastecimiento local. Entonces no se lo puede hacer por ley, pero se lo puede hacer por negociaciones individuales. Y en cuanto a servicios, aquí tenemos un alcance más grande porque los países en vías de desarrollo, incluyendo el Ecuador, tienen pocos compromisos en los mercados de servicios abiertos. Una más allá. Por favor. Copié la misma diapositiva dos veces. Entonces, el Ecuador debería firmar más acuerdos internacionales, ya sea TLC o BTI o TBI, y evitar compromisos adicionales de apertura de mercados en tratados existentes como el AGCS o GATS, si es que estos acuerdos restringen su capacidad para regular la inversión extranjera de acuerdo con los intereses nacionales a largo plazo. Y la inversión extranjera debe atraerse de manera selectiva bajo una estrategia nacional clara, con objetivos claros para cada industria o incluso para cada firma, y estar sujetos a regulaciones que maximicen la mejora interna de la productividad y los excesos externos. Lo que quiero decir aquí es que las políticas deben asegurar que cada firma maximice su crecimiento productivo y que también creen excesos externos a la economía local, entre otros. Por favor, no me tomen mal, no estoy en contra de la inversión extranjera en general, pero sí es importante ser selectivos y deben asegurarse de que hayan mecanismos para maximizar los beneficios de estas inversiones. Ahora vamos a hablar sobre la fiscalización y tenemos aquí las compañías transnacionales, a menudo las ETN, a menudo evaden los impuestos a través de precios de transferencia y paraísos fiscales. Básicamente se aseguran de que las compañías, las subsidiarias que están ubicadas en el país con las leyes, con el índice de impuestos más bajo,
tenga mayor ganancia, y las compañías que operan en países, las subsidiarias operando en países con índices fiscales más altos tienen mayores pérdidas. No sé si es que esta afecta a las compañías en Ecuador, como los Panama Papers, justamente la compañía de papel en Panamá tiene aquí un sobrecargo en el precio en Ecuador, y justamente el transporte a la compañía de Panamá, como se puede ver. Ahora, este tipo de práctica quiere decir que estas compañías no están pagando el precio total por los insumos que están usando, que son financiados por los contribuyentes del país anfitrión. La gente que defiende a los paraísos fiscales dicen: este es el dinero que yo he hecho, no me lo pueden quitar, no pueden tocarlo. Justamente la fiscalización en este caso es una deuda, pero la gente que utiliza paraísos fiscales en este caso son ladrones, porque han hecho dinero por medio de la utilización de todos los servicios financiados por los contribuyentes del país. Y si es que una persona está haciendo dinero en Ecuador, tienen que utilizar los puertos del aeropuerto, las carreteras, las plantas hidroeléctricas, los niños educados en universidades y escuelas públicas. Todos estos insumos han sido producidos por medio del pago de los contribuyentes. Entonces ellos no pagan por esto. Deberían, pero no lo hacen, y esto es robar. Esta gente a menudo se queja y dice que hay tanta gente pobre que obtiene un voucher, un bono de parte del gobierno. Pero la escala de obtener algo por nada es mucho más grande si es que involucra a individuos y corporaciones que evitan pagar impuestos por medio de los paraísos fiscales. Y claro, cuando se quiere regular estas actividades, hay también problemas particulares. Entonces, ¿cuál es la definición de un paraíso fiscal? Es un territorio con una tasa de impuesto de 0, o también puede tener que ver con la secrecía. Hay muchos problemas, y realmente los defensores de los paraísos fiscales intentan distraerlos por medio de problemas técnicos. Esto es algo muy difícil que hacer, pero en parte es verdad, pero no dejen que esto oscurezca y nuble su visión al hecho de que ellos les están robando a los contribuyentes. Entonces, digamos que una persona ha robado pinturas de Rembrandt, joyas costosas, y otra persona, pero dado que no se sabe qué tan valiosas son estas pinturas o estas joyas, en realidad no se puede saber el daño que se ha hecho, y no se puede penalizar a esta persona. Ha robado, sí, eso está muy claro. Sí, tal vez dependiendo en la evaluación de estos bienes robables, tal vez su sentencia sea de 40 años en lugar de 15, pero no lo absuelve de su crimen. Entonces, de mi perspectiva de los paraísos fiscales, me gustaría alabar a Ecuador por las acciones que ha venido tomando contra los paraísos fiscales. Recuerden, los paraísos fiscales
no son como los Andes o el Océano Pacífico. Ellos existen solo porque los países poderosos y los ricos en los países ricos y en los países en vías de desarrollo quieren que existan. Y esto quiere decir que pueden ser eliminados o por lo menos seriamente restringidos a través de acuerdos internacionales y acciones políticas nacionales. Si es que un economista declarara mañana que cualquier transacción involucrando paraísos fiscales debe ser considerada ilegal, pues puede desaparecer así. Y no es como la cordillera de los Andes, que no puede ser destruida. Pueden ser abolidos de la noche a la mañana. Ellos existen únicamente porque aquellos beneficiarios de estos paraísos fiscales quieren que existan. Entonces, Ecuador ha intentado promover acuerdos internacionales para imponer regulaciones más estrictas sobre paraísos fiscales usando la nueva presidencia del G77 y por esto debe ser muy elogiado. Los paraísos fiscales pueden ser abolidos definitivamente a través de acuerdos internacionales, pero esto tomará tiempo porque hay mucha resistencia política, especialmente cuando el presidente de las economías más poderosas, alguien que está orgulloso de no pagar impuestos, va a estar en contra y esto va a ser una lucha muy fuerte. Pero como Ecuador ha demostrado, lógicamente se tiene que adoptar esto por medio del referendo, pero es posible restringir el uso de paraísos fiscales sin un acuerdo internacional, si existe una voluntad política a nivel nacional. Se puede hacer. Se puede restringir el acceso a las oficinas públicas y los contratos públicos para los usuarios de paraísos fiscales. Porque justamente podremos abolir los paraísos fiscales si es que disminuimos el poder de aquellos que lo usan. Y una vez que se adopte esta práctica, debe ser difundida por todo el mundo, lo que no solo ayudará a otros países a luchar contra este problema, sino también a mejorar el valor de la marca nacional ecuatoriana. Ahora, quiero dar un comentario general sobre la fiscalización. En las economías de libre comercio ha habido un argumento entre que mientras más bajo el impuesto es mejor. El país tiene que tener esto porque no todos los ricos y todas las empresas internacionales se trasladan a Paraguay, donde la tasa de impuesto sobre la renta personal es del 10% y la tasa de impuesto sobre sociedades es del 10%. Vamos, ellos no van ahí porque Paraguay les puede cobrar muy poco, pero a cambio les dan muy mal servicio. Entonces, es importante valorar el dinero. Lo que importa es el valor del dinero, de los impuestos. Si es que va hacia los servicios, la gente va a ir allá. Es por esto que, a pesar de tener hasta un 60% de la tasa de impuestos, la gente justamente vive en Dinamarca y ustedes pueden ver ahí, es muy importante los servicios que se dan. Entonces,
se debe redireccionar el debate. No debe ser sobre la tasa de impuesto, sino sobre el valor del dinero como tal. Qué tan eficiente es el servicio, qué tan confiable es el servicio. And that takes me to Y esto me lleva the issue of public spending al policy. al problema de las políticas de gasto público. People have been saying, well, La gente, everyone, but I mean, since I'm in Ecuador, bueno, Ecuador que should todos, que aunque estoy en Ecuador, entonces voy a decir que Ecuador no debería escuchar a quienes dicen que se debe recortar el gasto para reducir el déficit presupuestario y por ende la deuda pública. Es un argumento tonto porque el nivel correcto de déficit presupuestario y el nivel correcto de la deuda pública depende de la situación económica y de cómo se gasta el dinero. Entonces, si el gobierno está pidiendo prestado dinero para invertir en infraestructura, educación y salud, a corto plazo la deuda puede estar totalmente justificada, pero a largo plazo puede reducir estos ingresos fiscales. Ustedes pueden ver la productividad va a crecer, la economía va a crecer más rápido, va a haber más ingresos y por ende la deuda pública va a estar a 20 años. Vamos a la siguiente diapositiva. Las economías famosas británicas en las que John Maynard Keynes ha argumentado que en la recesión económica como la que está sucediendo en Ecuador hoy en día, el gobierno debe utilizar la política macroeconómica anticíclica y ejecutar déficit y, por tanto, aumentar la deuda pública. Una vez que la economía se recupere, el gobierno deberá ejecutar el superávit y reducir la deuda, lo contrario. Pero por el tiempo justamente del boom, lo que debe hacer es aumentar la deuda pública. Esto es su reflexión fundamental. Además, es importante darse cuenta que Ecuador tiene uno de los niveles de deuda pública más bajos en el mundo. La deuda pública es del 34% del PIB. Y miren esos números. Tenemos otros países, sí, pero el siguiente más bajo es Corea del Sur con 38%, Suecia 43%, China 43%, Japón tiene 248%, los Estados Unidos 105%, Singapur 105%, tenemos Alemania 71%, Austria 86%, entonces ¿de qué estamos hablando? Si cualquier país, un país no tiene problemas de deuda pública, es Ecuador. No les estoy diciendo que se endeuden más, no, pero al momento en que hagan estos argumentos, en que den estos argumentos, tengan los hechos correctos, porque de lo que estoy escuchando del lado conservador de este país, parece haber un pensamiento de que hay realmente una deuda pública muy alta, pero tenemos aquí justamente Singapur con que ve un 34% en Ecuador. Entonces, la gente que sugiere que Ecuador debe recortar el gasto público para reducir la deuda pública en la situación actual no solo carecen de conocimiento de las teorías económicas, sino también de cómo funciona el mundo real. Tal vez en un mundo de fantasía, los Estados Unidos tienen un 10%, una deuda equivalente al 10% del PIB y Singapur al 2% del PIB, pero esta es la realidad. Finalmente, de parte de las regulaciones financieras, tenemos que las teorías económicas y las experiencias históricas muestran que el sector financiero debe ser regulado de manera cuidadosa para que contribuya a la construcción de la capacidad productible
productiva y que no actúe como fuente de inestabilidad. Desafortunadamente, la tendencia internacional en las últimas décadas ha sido en la dirección opuesta, lo que ha dado lugar a la reducción de la inversión destinada a mejorar las capacidades productivas nacionales y ha contribuido de gran manera en la creación de crisis financieras frecuentes. Aquí tenemos una lista de las crisis financieras más grandes en todo el mundo en las últimas décadas. Entonces tenemos 1982, crisis bancaria chilena, tenemos la crisis de servicios y préstamos, tenemos a finales de los 80 y principios de los 90, Escandinavia, tenemos también que entraron a una especulación en cuanto a las inversiones de las bienes raíces comerciales y colapsaron al gobierno estadounidense y la gente tuvo que inyectar dinero y hablamos de un rescate equivalente al 3% del PIB de Estados Unidos, que es una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de millones de dólares. A finales de los 80 y a principios de los 90 tenemos la crisis de Escandinavia, tenemos también México, la crisis en Asia, Rusia, Brasil, Argentina y finalmente en 2007 una crisis financiera global. Desafortunadamente, el poder del lobby financiero ha sido tal que incluso después de la crisis financiera mundial de 2008, la crisis más grande en la historia de la humanidad, pues la regulación financiera no ha sido suficientemente ajustada. En este sentido, es positivo que el artículo 338 de la Constitución ecuatoriana especifique que, tenemos un reconocimiento claro de que el sistema financiero tiene que promover la inversión productiva. Ahora, este país tiene un problema adicional debido a la dolarización. A diferencia de otros países que tienen su propia moneda, el Banco Central de Ecuador no puede actuar como prestamista de último recurso. La necesidad es justamente la madre de la inventiva y hay que buscar nuevas formas en este sentido para poder tener ha forzado justamente a los bancos a contribuir al fondo de rescate. Entonces, con la dolarización, deben tener aún más cuidado sobre la desregularización financiera y ser más innovadores con medidas reguladoras que puedan contrarrestar los efectos negativos de esta dolarización, porque otros países pueden tomar ventaja de esto. Y finalmente, en el área de los derechos de propiedad intelectual, Ecuador ha sido un pionero en materia de derechos de propiedad intelectual, porque aquí facilita la adquisición de derechos de propiedad intelectual para los agentes sin ánimos de lucro, por ejemplo, universidades, institutos públicos de investigación. Hablamos que
Hay una diferencia en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en los sectores especiales. Hablamos de bienes que implican derechos fundamentales, biodiversidad, conocimientos tradicionales, industrias estratégicas, aumenta los estándares de originalidad, da un trato especial a la contratación pública para aquellos que están más dispuestos a transferir tecnologías. Y estas son medidas que se direccionan hacia una mejora del sistema de derechos de propiedad intelectual antes del acuerdo de TRIPS de la de la OMC. Gente entendida en derecho de propiedad intelectual está muy impresionada al respecto de lo que Ecuador está haciendo, y es por esto que se debe mantener este trato al sistema de propiedad intelectual que tiene Ecuador, y se debe seguir haciendo lo que se ha estado haciendo, tal vez durante el futuro cercano. Y lógicamente va a haber otras áreas en donde se necesite más trabajo, como el desarrollo de las nuevas industrias y de la economía. Pero considero que voy a terminar aquí para poder tener tiempo para discutir. Muchas gracias por escucharme. Realmente aprecio que tan pronto, una vez salidos del feriado, hayan podido venir aquí. Muchas gracias.